Pues queridos amigos, continuamos con nuestro estudio, reflexión y práctica. Entonces hasta ahora, en este bello manual de meditación, hemos visto los primeros dos puntos. Cómo desarrollar una actitud meditativa y luego cómo desarrollar la práctica del altruismo, o por lo menos la importancia de estos pasos. Y ahora estamos en la parte principal, que es cómo acercarnos a la realidad. Y lo vamos a hacer a través de dos familias de técnicas meditativas. Las técnicas asociadas con shamatha, calma mental, absorción meditativa, y las técnicas asociadas con la sabiduría, vipassana, visión profunda. Y estamos en nuestro manual en la página número 5, creo. Entonces vamos a hacer tiempo para también atender tus preguntas y hacer una meditación juntos, ojalá en cada sesión. Muy bien, entonces estamos a la mitad de la página 5, donde dice la mente. La mente de un yogi se distrae con diversos objetos. Si se contenta con cultivar la visión superior sin desarrollar un estado de reposo apacible, será inestable como una lámpara de aceite al viento, ya que la claridad de la conciencia clara original estará entonces ausente de los dos métodos, la visión superior y shamatha, la mente que reposa en calma, deberían ser cultivados por igual. Por eso el Sutra del Gran y Perfecto, más allá del sufrimiento, dice: los oyentes, los shravakas, son incapaces de ver la naturaleza del Buda porque su absorción unificada, shamatha, es demasiado fuerte y su sabiduría demasiado débil. Los bodhisattvas, por contrario, pueden verla, pero no con claridad, ya que su sabiduría es demasiado fuerte y su concentración unificada demasiado débil. Solo los tathagatas, los budas perfectamente iluminados, pueden ver la totalidad porque poseen en un mismo grado una mente en calma y una visión superior. Ahora, este párrafo, para explicarlo en detalle, nos llevaría un día, por lo menos, porque hay que explicar la diferencia del logro final del arhat, de los practicantes theravadas que culminan en el estado de arhat o el nirvana estático, con los bhumis, con la absorción meditativa de un bodhisattva. Pero la última frase o oración es la más importante. Solo un Buda logra perfeccionar el estado de paz, de equilibrio y el estado de sabiduría. Y eso sirve como un modelo para el equilibrio que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra práctica. Darle la misma importancia a lograr estabilidad meditativa como el descubrimiento de la verdad. Los dos tienen que ir a mano, ¿verdad? En la medida que tenemos equilibrio meditativo, podemos analizar, reflexionar o experimentar la realidad profunda y a la vez esa filosofía, esa comprensión de la realidad empodera, capacita la práctica meditativa, permitiendo que vaya más profundo. A causa del poder de la meditación, de la calma mental, la mente no se verá perturbada por el viento de los pensamientos conceptuales. Será una lámpara de aceite a la que la brisa no agita. La visión superior elimina todos los defectos de las visiones erróneas, de manera que las opiniones de los demás no nos afectarán, no nos manipularán, no nos engañarán. Entonces aquí quiere decir que si logramos esta absorción meditativa o en la medida que logramos estabilidad mental, entonces el viento sea interno,
tu karma, tus tendencias, tus emociones o el viento externo, ¿verdad? Todo lo que se está moviendo en tu vida y las diferentes opiniones o pareceres de los demás no te van a desviar involuntariamente. Puedes considerar una intuición que surge en ti, puedes escuchar la opinión de los demás, pero no te sacude involuntariamente. Y a la vez Vipassana, o la visión superior, nos ayuda a superar los defectos de las visiones erróneas. Con visiones erróneas queremos decir aquí posturas filosóficas erróneas. Y aquí desde un comienzo quiero señalar que hay dos aspectos. Uno es la filosofía o nuestra idea de quiénes somos, nuestra idea del mundo y nuestra relación con los demás, y la verdadera visión o postura filosófica que nosotros, como diríamos, percibimos. O sea, hay la idea de quiénes somos y nuestra percepción de nosotros. Hay la idea del mundo y la percepción del mundo. Entonces, no siempre hemos integrado la filosofía que hemos leído o lo que nos interesa. Hay una disonancia entre lo que uno cree y lo que uno ve, ¿verdad? Y las dos son importantes a considerar. Gracias a la fuerza de la meditación de la calma mental, la mente se hará imperturbable y gracias a la visión superior se hará como una montaña. De unión ambas nutre la práctica yógica. Y esto es muy importante porque esto es lo que distingue el enfoque budista de otras tradiciones. Hay algunas tradiciones contemplativas que logran estados muy profundos de absorción meditativa, pero si ese logro meditativo no está acompañado de una visión más precisa, más profunda de la realidad, entonces tarde o temprano se desvanece, se desvirtúa. Entonces es muy importante que nuestra práctica espiritual en general y meditativa en particular esté acompañada, fortalecida y sellada, vamos a usar ese término tibetano, sellada por la visión profunda de la realidad. Pasamos a la página número 6. Para empezar, el yogi debería reunir las condiciones previas que le ayudarán a lograr con prontitud y facilidad la meditación de la calma mental y la visión superior. Entonces, creo que esta siguiente sección del manual va a ser muy importante para nosotros. Tengo que cubrirlo todo, pero también resaltar las partes que son a lo mejor más provechosas para nosotros. Entonces, antes de hablar de la técnica en sí, aquí el autor nos va a indicar qué condiciones son óptimas y cuáles son los requisitos básicos para poder ejecutar la práctica, porque no es suficiente querer. Hay varias condiciones que tienen que estar reunidas para que esa práctica sea eficaz, o como aquí dice, que se pueda lograr fácilmente y con rapidez. Y aquí, en el siguiente párrafo, resume muchas de las condiciones previas que tenemos que reunir. Y algunas pueden ser sorprendentes, otras van a ser muy obvias, muy naturales. Las condiciones previas indispensables para el desarrollo de la meditación de la calma mental son vivir en un lugar favorable, limitar los deseos propios y practicar la satisfacción, no implicarse en muchas actividades, mantener una moralidad pura, eliminar completamente el apego y cualquier otro tipo de pensamiento conceptual. Entonces, vamos a ver que las condiciones favorables
para el desarrollo de shamatha, calma mental, son mayores que otros estilos, otras prácticas meditativas. Como os dije hace unos días, toda la gama del altruismo, sea amor bondadoso, compasión, puede florecer en cualquier terreno. Puedes meditar en tu hogar, en vacaciones, en el trabajo, con los suegros. Incluso, potencialmente, un ambiente hostil te da más con qué trabajar. O sea, es una meditación todoterreno. Es una semilla que brota en todos los terrenos. Pero el shamatha es especial. Como nos enfocamos en un logro meditativo, absorción meditativo, entonces es necesario, si queremos avanzar, que las condiciones estén en armonía con ese estado interno que queremos desarrollar. En la medida que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro entorno no estén en armonía con ese estado de equilibrio y lucidez, en esa medida tenemos que compensar, ¿verdad?, internamente con la práctica. O sea, se hace cuesta arriba. Entonces vamos a ver uno por uno, tratar de definir con más precisión estos requisitos que fueron listados. Se reconocerá en un entorno favorable. O sea, ¿qué es un entorno favorable? Tiene estas 5 características. Debe ser posible procurar fácilmente alimentación y vestido. Entonces, esto es en épocas en donde los yogis vivían en la selva, en el bosque o en una cueva, en las montañas. Entonces tiene que ser un lugar en donde puedes sobrevivir con facilidad, que no tienes que caminar 10 kilómetros todos los días a buscar agua potable, donde tienes las necesidades básicas para vivir y sostenerte. Segundo, debe estar desprovisto de seres malignos y enemigos. Esto es importante. Y también quiere decir de personas que son antagónicas con ese estado de quietud, de equilibrio. Entonces es importante alejarte de personas problemáticas, ruidosas o que simplemente te provocan en ti estados aflictivos. Estar desprovisto de enfermedades, por supuesto. Ser frecuentado por buenos amigos, o sea, si te asocias con personas, tienen que ser personas sanas, personas afines a la práctica meditativa que estás buscando. Y esto lo debo recalcar simplemente porque no lo valoramos suficiente. Incluso grandes practicantes, grandes maestros, tienen cuidado con quién se asocian. Son selectivos porque somos como esponjas y absorbemos todo nuestro entorno y todo nos afecta. Entonces eso quiere decir que si queremos dedicarnos a esta práctica meditativa, tenemos que reducir los contactos, amistades, menos cantidad pero más calidad de amigos y relaciones. Luego nos dice que mantengan una disciplina ética, compartan visiones similares. No ser visitado por mucha gente durante el día. Sí. O sea, no sé por qué se ríen. O sea, cuanto más aislado estemos, más probabilidad de poder interiorizarnos. Y inicialmente no aprecié esta línea, pero con el tiempo, desarrollando retiros, he visto cómo funciona, ¿verdad? Si estás solo varias semanas y de repente solo tienes
una interacción breve, intercambias algunas palabras con una persona, eso crea un revolú, un remolino en ti de emociones que te pueden contaminar por varios días. Entonces, es muy importante incluso no exponerse si uno está haciendo un retiro estricto en claustro, sin hablar y sin contacto, incluso no recibir mensajes o cartas. Y si uno lo recibe, muy esporádicamente y leerlos fuera, ¿verdad? Cuando uno está entre sesiones, porque sí nos afecta. O sea, en nuestro día a día no lo notamos porque estamos operando a un nivel muy burdo, ¿verdad? Pero cuando nos refinamos en retiro, entonces cualquier pequeña cosa nos activa y después tenemos que trabajar varios días solo para recuperar el trabajo que el estado que habíamos logrado. Después dice, limitar y pocos ruidos por la noche. Sí, visitado por poca gente, poco movimiento y poco ruido. De todo lo que nos puede molestar en shamatha, la estimulación auditiva del ruido es la que más nos saca de la meditación. Limitar sus deseos significa no estar excesivamente apegado a cantidad y calidad de vestimentas como ropas monocales, por si están apegados a los hábitos de monje. Aquí para nosotros es más todo lo que ofrece comodidad y de alguna manera nos apegamos a esas cremas o sábanas suaves o toallas acolchonadas o cualquier cosa que mime el cuerpo, ¿verdad? Entonces, como dicen los lamas, el cuerpo nunca va a decir basta. Siempre quiere más caricias, más mimos, una crema más refinada, una crema entre los dedos de los pies, ¿verdad? Todo tipo de masajes. Y no hay nada malo con eso, pero en la medida que estemos huecos dentro, va a cubrir como diríamos, una decadencia y vamos a crear una relación de dependencia. Y luego cuando no hay eso, lo extrañamos y no estamos a gusto, no estamos tranquilos, no estamos en paz. Creemos que falta algo necesario, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que tenemos que ser austeros, pero tenemos que tener cuidado de no caer en dependencias. Entonces es una buena experiencia para todos, yo creo, tener una época del año en donde te alejas del ruido, te alejas de los proyectos y vives, aunque sea una semana, de una forma más simple, ¿verdad? Más simple. Es casi una detoxificación de samsara. De la misma manera que hacemos un detox del cuerpo, eliminando azúcares y demás, también es importante de vez en cuando poner unos límites y lograr más libertad de la dependencia del mundo. Y después, no estar implicado en muchas actividades. Quiere decir evitar actividades ordinarias tales como negocios, evitar asociarse estrechamente con laicos, monjes, abandonar completamente la práctica de medicina y astrología. Aquí realmente quiere decir actividades en sí no es el problema. El problema es, como diríamos, las expectativas que crea,
¿verdad? Y esto solo lo descubrimos cuando estamos en retiro. Algo, por ejemplo, de tener fechas de entrega. ¿Sabes? Cuando tienes una fecha puntual en donde hay que completar un trabajo, un reporte, eso parece que no nos afecta, está señalado en el calendario, en Google Calendar o lo que sea, pero hay una parte de nuestra mente que tiene un cable invisible que está alimentando, ¿verdad? Esa futura fecha, ese futuro proyecto, esa futura entrega, ¿verdad? Y consume energía vital. Tenemos un frente abierto. Y cuanto más frentes abiertos tengamos, menos energía y recursos tenemos para batallar este frente en particular, que es el estado meditativo. Y en otras meditaciones, como el altruismo, no se nota tanto, no nos afecta mucho, incluso en la práctica de Vipassana. Pero en Shamatha sí se nota, ¿verdad? Y es un hándicap, es una limitación. La segunda parte de medicina y astrología puede ser un poco asombroso para vosotros. Entonces, aquí se requiere un poco de contexto. Muchos de vosotros estáis acostumbrados a escuchar de los 5 planos que muchas veces desarrollo en los cursos, que son 5 niveles de causación, ¿verdad? Empezamos con la ignorancia fundamental de no comprender quiénes somos, y esa confusión instala el falso yo, el ego. Y eso produce su campo de gravedad, su sombra, que es el egocentrismo, que nos hace reactivos. Y esa reactividad produce estados aflictivos, ira, apego, orgullo y demás. Y esos estados aflictivos que nos, como digamos, distorsionan, impulsan acciones negativas, producen karma negativo, nos llevan a actuar de una manera torpe en el mundo. Y eso produce conflicto interpersonal y sufrimiento. Entonces tenemos 5 niveles. Ignorancia fundamental, que es falta de sabiduría; egocentrismo, que es falta de amor; estados aflictivos, que es falta de equilibrio meditativo; conducta mala, karma negativo, que es falta de ética; y después problemas a nivel de salud, problemas a nivel de relaciones, problemas en el mundo. Entonces, la mayoría de nuestra energía se invierte en apagar incendios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Lidiar con el resultado de estos 4 niveles de causa, de distorsión. Problemas en el mundo, resolviendo problemas en el mundo, apagando incendios, ¿verdad? Entonces, en la medida que uno madura en el camino y reconoce esta secuencia de eventos, esta red de causación, naturalmente estamos más interesados en la prevención, en atender las causas de los problemas y no los síntomas del problema. Entonces, en la medida que uno madura en el camino, nos deberíamos enfocar en reducir el problema antes que ocurra, ¿verdad? A nivel ético. Y si podemos, antes que se manifieste en acción, que es a nivel mental, tener equilibrio, paz mental. Y si podemos, reducir nuestra reactividad para que no nos provoque las situaciones, las palabras, los comentarios y demás, estar tranquilo, independiente de los altibajos, estar libres de las circunstancias. Y si podemos ir un paso más, reducir el egocentrismo con amor, con compasión, e incluso atender a esa ignorancia fundamental.
Entonces, el objetivo de un practicante serio, avanzado, comprometido, que comprende estos 5 niveles de causación, es hacer todo lo posible para atender la ignorancia fundamental. Y si lidiamos con conducta, si lidiamos con aflicciones o egocentrismo, es para darnos acceso a reconocer quiénes somos. Tener una oportunidad en donde se abren las cortinas, ¿verdad? Se reduce el espesor de los velos para poder investigar quiénes somos, la naturaleza de la mente. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea útil para mitigar problemas en el mundo ya no es tan interesante. Ya no es interesante la astrología para saber cómo navegar, ¿verdad?, los vientos kármicos. Es mejor prevenir el karma o prevenir el origen del karma, ¿verdad? Entonces no quiere decir que la medicina, por supuesto, no es importante, o la diplomacia no es importante, pero aún más importante, si tuviéramos que elegir, es ir a la raíz de nuestros problemas, ir a la raíz de nuestra felicidad. ¿Tiene sentido? Entonces, en la medida que uno no comprenda estos 5 niveles de causación, va a tratar de resolver las cosas en la medida que pasan, estando siempre un paso detrás de la ola, ¿verdad? Entonces, como dice uno de mis lamas, los tontos padecen de los problemas, los inteligentes los saben resolver, pero los sabios los previenen. Entonces deberíamos dedicarnos a prevenir conflicto, ¿verdad? Y ahora pasamos a este siguiente párrafo que habla de la moralidad pura. Trata de definirlo. Aunque se diga que una transgresión de votos de los oyentes, de los shravakas, no puede ser reparada, ni la pesadumbre y la conciencia clara de la intención no rescindir están presentes, no lo estoy leyendo muy bien, la conciencia clara de la intención de no rescindir estén presentes, así como la conciencia de la ausencia de la identidad real de la mente, que no ha cometido la acción, incluso de su familiaridad con la ausencia de la entidad real de todos los fenómenos, se puede decir que la moralidad de la persona es pura. Se debería comprender esto según el Sutra sobre la eliminación de las penas de Ajata Shatru. Deberíais sobreponernos a vuestra pesadumbre y redoblar el esfuerzo en vuestra meditación. Este párrafo básicamente está diciendo que no existe tal cosa como un pecado. Si no estamos completamente conscientes y si el mal no tiene existencia inherente, entonces todo se puede purificar y por lo tanto deberíamos hacer un esfuerzo en purificar el karma negativo, nuestras tendencias negativas y nuestras acciones negativas. El mensaje principal que debemos escuchar en relación a shamatha es que si no tenemos cierta disciplina física, si no tenemos un mínimo control del comportamiento de nuestro cuerpo, de nuestra voz, no vamos a poder tener acceso a la mente. No entrenar la mente, estoy hablando de acceso. Entonces, algunas personas en cursos o en retiros me dicen: Lama Rinchen, me gustaría poder meditar, pero no puedo. Me siento a meditar, estoy muy distraído, muy distraída, mi mente es un caos. Creo que mi sistema psicológico no sirve para la meditación, ¿verdad? Y no es verdad. Estamos excusándonos, estamos buscando una excusa conveniente para no hacer el esfuerzo de entrenarnos. El problema no es la mente,
El problema es la vida. Si nuestra vida y nuestro comportamiento es muy caótico, si nuestra vida es muy caótica, entonces no vamos a poder sentarnos 20 minutos, media hora y ser otra persona diferente de repente, como encender y apagar las luces, ¿verdad? Tenemos que trabajar de afuera hacia adentro, de lo burdo a lo sutil. Y tenemos que primero tener un mínimo orden en nuestra vida, ¿verdad? Despertarnos regularmente a la misma hora, acostarnos regularmente a la misma hora, comer a la misma hora, hacer ejercicio, tener una dieta sana, ¿verdad? No tomar intoxicantes. O sea, la meditación de la mañana empieza el día anterior. Si no dormimos bien, no podemos tener la claridad, la lucidez para poder entrenar la mente. Entonces es muy importante tener una vida sana y tener cierto control de cómo nos comportamos. Tener una vida organizada. ¿Tiene sentido? ¿Es mucho pedir? Entonces, os voy a plantear el extremo. Si tú tienes una vida muy pura, si tienes una vida muy disciplinada, ¿verdad? Muy tranquila, ya estás en un estado meditativo antes de sentarte a meditar. Si tú logras reunir estos requisitos que presenta Kamalashila, cuando te sientas y respiras una vez, ya estás en un estado de shamatha. Después es solo mejorar y lograr más estabilidad. Solo tienes que lidiar con alguna inquietud de un karma mental que resurge en ti. Pero no tienes el ajetreo del conflicto que tuviste con esta persona al salir del trabajo, el conflicto que estuviste con esta otra persona en el metro, ¿verdad? Solo tienes que lidiar con un desequilibrio mental personal y eso es poco. Entonces tenemos que primero eliminar los golpes fuertes que vienen a través de actividad física y verbal. Esos son los golpes fuertes, los sacudones fuertes, el desequilibrio fuerte, para después usar la técnica meditativa para lo que está diseñado, para los golpes suaves mentales, ¿verdad? Pero no podemos utilizar este instrumento refinado, sutil, para lidiar con golpes fuertes, ¿verdad? Con tener químicos corriendo por tu cuerpo. Estar físicamente agitado, estar físicamente cansado, tener una deuda de sueño, ¿verdad? Es muy difícil. Estamos pidiéndole demasiado a la meditación o a la técnica meditativa. No puede compensar por una vida errática, por una vida loca, ¿verdad? La técnica meditativa puede compensar por una mala costumbre mental, ¿verdad? Puede educarnos a enfocar la mente. ¿Tiene ese sentido? Entonces, si lo logramos por un tiempo corto, si logramos un hueco durante el año, reservar una semana o 2 semanas, en donde reunimos estas condiciones. Estamos en un lugar silencioso, con personas tranquilas y sanas, no estamos siendo estimulados, ¿verdad? Estamos durmiendo bien, comiendo bien, ¿verdad? En control, teniendo una vida simple. Ahí sí, vas hacia adentro y logras maravillas, porque ahí la técnica meditativa puede hacer
lo que está diseñada para hacer, lograr equilibrio y lucidez. Pero no puede hacer un milagro, no puede compensar por caos en tu vida, en tu mundo. Y hoy en día vivimos más agitados que nunca, en ciudades, incluso en áreas rurales. Entonces tenemos que tener cuidado de no sobreextendernos, no exponernos demasiado a la agitación, al ruido. Entonces tenemos que participar en este mundo veloz, pero tenemos que hacerlo a nuestras normas. ¿Tiene sentido expresarlo así? O sea, no estar sobrellevado por la situación. ¿Tengo que usar el móvil? Sí, pero voy a elegir cuánto tiempo del día lo voy a usar. Voy a elegir qué horas del día voy a usar. ¿Puedo ver televisión? Sí, pero voy a elegir cuánta televisión consumo y qué horas, ¿verdad? Uno regula, uno está en control, está creando armonía. Muy bien. El próximo punto es un poco delicado. El hecho de identificar los diversos defectos del apego a esta vida y a las vidas futuras os ayudará a eliminar la concepción errónea sobre esta cuestión. En el ciclo de las existencias, tanto las cosas hermosas como las cosas repugnantes tienen en común que todas son inestables y están sujetas a la desintegración. No hay duda que os separáis dentro de poco de todas estas cosas. Meditad, pues, ¿por qué entonces el ser se apega con tanta fuerza a las cosas? Y después disipad todas las concepciones erróneas. Entonces aquí nos dice que para reducir el número de dependencias, de apego, de aferramiento, deberíamos reflexionar sobre el impacto que tiene en nosotros, cómo nos afecta a largo plazo. Entonces, otra vez, las cosas no tienen la culpa. Tenemos que tener una vida plena y poder disfrutar de todo, ¿verdad? Pero en la medida que estemos huecos, en la medida que estemos necesitados, cuando algo lindo, agradable, excitante, cómodo, pase por nuestra vida, lo vamos a morder con los colmillos, los vamos a agarrar con nuestras garras, lo vamos a retener, ¿verdad? Vamos a crear una relación de dependencia. Entonces simplemente tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado de no ser excesivos. Y una manera de, como diríamos, mejorar nuestra relación con las cosas es reflexionar sobre la impermanencia. Cuando dice aquí todo es inestable, todo se va a desintegrar, si realmente tenemos en cuenta que todo es transitorio, ahí se reduce la expectativa de que esta cosa, este objeto, es la garantía de mi felicidad, es la garantía de mi estabilidad. Tenemos una relación más sensata, más realista. Podemos aprovechar, disfrutar sin dependencias. ¿Tiene mucho sentido? No tiene mucho sentido. Toqué un punto débil, ¿no? Entonces vamos a abrirnos a preguntas y respuestas. Vamos a debatir un poco. Me encuentro desde hace, 3, 4 años que me duermo en las meditaciones. Pues ¿algún consejo para esto? Muy bien. Pues sí, hoy en día hay una epidemia de falta de sueño. O sea, deberíamos dormir bien y levantarnos sin alarma. Quiero decir, cuando el cuerpo se puede completamente recuperar, por sí solo se despierta. Y eso lo empecé a descubrir en Estados Unidos cuando estaba allí guiando meditaciones, que
20% de las personas se dormían y empezaban a roncar, ¿verdad?, durante la meditación. Porque allí también, como aquí en España, hay una deuda del sueño. La vida es tan exigente, agitada, que las personas duermen 4, 5, 6 horas, cuando la mayoría necesitamos 7, 8 horas. Entonces hay que dormir bien. Y después no comer mucho, y particularmente carbohidratos, ¿verdad? Tener una dieta más liviana. Y después adoptar una postura que no se preste para el sueño. Como ahora estamos sentados ustedes en butacas un poco reclinadas y yo también en este sofá, más o menos 10 grados reclinado. Entonces deberíamos, si no te puedes sentar en el suelo, en una silla, en la punta de una silla, en donde la espalda se mantiene recta. Y eso facilita de no caer en el sueño. También podemos subir el mentón y abrir un poco más los ojos, tener más luz en el ambiente, una temperatura más fresca y usar menos ropa, ¿verdad? Todo eso ayuda a no caer en sopor, que después se puede convertir en sueño. También es muy útil hacer meditaciones caminando. Aquí en Madrid hay parques bellísimos y si vas muy temprano por la mañana no asustas a los demás y puedes hacer una meditación caminando en donde te enfocas en el contacto con la arena, con las piedras, con el suelo y en el movimiento del cuerpo y la respiración. El gran maestro Thich Nhat Hanh lo enfatizó mucho y yo lo he practicado y es muy beneficioso hacer meditación caminando. Y eso es difícil, dormirse caminando. Entonces, inténtalo. También te recomiendo que implementes mantras. O sea, en la tradición tibetana es muy popular meditar con mantras. En vez de usar la percepción táctil de la respiración, usamos el sonido del mantra como el objeto meditativo. Y ahí tenemos más con qué trabajar, porque si la mente se inclina hacia el sopor, podemos aumentar la velocidad de la recitación o el volumen para compensar y encontrar equilibrio. La mayoría de los mantras requieren un ritual iniciático, pero aquí tenemos en este librito de oraciones el mantra del Sutra del Corazón, que es Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Es un mantra muy poderoso que podemos recitar en la meditación. Incluso podemos hacer un ejercicio juntos, a ver cómo te sienta. Muy bien. Bueno, tengo una dificultad, sobre todo en el trabajo. Procuro comenzar con calma, con entusiasmo, pero a medida que avanza la jornada no puedo evitar entrar en conflictos, a veces solo pensarlo o a veces participando, incluso en críticas a compañeros. Me duele que no me reconozcan mi labor, por ejemplo. Y cuando vuelvo a casa y estoy en calma y tranquila, tengo la sensación de no haberlo hecho nada bien, o de fracaso, o de en qué falla, ¿no? Aunque consigo entrar en un estado meditativo profundo, pero hay como una sensación de que no sé si avanzo, si voy para atrás, si hago algo mal. Muchas gracias. Muy bien. Pues necesito más detalles, una entrevista de media hora, para realmente saber lo que está pasando. Ahora tenemos tu interpretación. Y algunas veces lo que ocurre es que en la medida que avanzamos,
el radar se refina y detectamos más cosas y somos más exigentes con nosotros. Y eso es bueno y es natural. O sea, en la medida que tú quieres mejorar y estás entrenándote como en el sistema de EMI, entrenamiento mental integral, quieres comportarte mejor, quieres tener una actitud más positiva, quieres no tener estados aflictivos, tener buena conducta con los demás y notas, estás más alerta, ¿verdad?, a esos desajustes y te molestan cada vez más y eso es todo bueno. Entonces, lo importante es cómo encarar, ¿verdad? Lo malo no es lo que ocurre, sino nuestra respuesta. Entonces, si lo encaramos bien, todo puede ser una fuente de inspiración. Todo puede animarnos a mejorar, a intentarlo mejor la próxima vez. Entonces, no debemos tener un métrico rígido. Yo tengo que ser este tipo de persona o compararnos con otros. Si tenemos que compararnos con alguien es con quienes fuimos ayer y de una manera honesta ver que cada día vamos mejorando un poquito. Entonces, cuando te sientas a meditar en tu hogar, tienes a tu disposición esa vigilancia, estás cuidándote. Y muchas veces cuando estamos fuera, en la vida laboral, estamos un poco salvajes, no nos acompaña esta atención que cuida de nosotros. Entonces empieza a instalarla. O sea, es muy importante que desarrollemos conscientemente mindfulness y vigilancia, dos aspectos de la atención. Es realmente la garantía de que vamos a mejorar, no solo en el cojín, sino en nuestro día a día. Y no surge por sí solo, es algo que nosotros tenemos que cultivar a propósito conscientemente. Y al principio eso quiere decir programarte. Durante tu día laboral, elegir 4 momentos del día, poner una alarma y en ese momento ir al baño de tu oficina, sentarte en tu trono de meditador y simplemente activar mindfulness y vigilancia. ¿Cómo estoy respirando? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué pensamientos predominan en mí? Y ganar algo de atención, ¿verdad? Entonces, en las primeras semanas tus compañeros van a pensar que tienes un problema digestivo, yendo tanto al baño, pero vas a encontrar 4 momentos del día para retomar el enfoque, retomar la presencia. Y después esa costumbre nos acompaña y estamos constantemente eligiendo qué atendemos, abiertos a todo, pero después elegimos en qué nos enfocamos, qué idea, qué pensamiento, qué actitud cultivamos. Y tenemos la atención vigilante o la introspección que cuida de nosotros, que está atento, que no decaiga, que no se frunza, que no decaiga nuestra mente y nuestra actitud. Entonces simplemente quiere decir que necesitamos más mantenimiento en todo el momento del día, especialmente cuando estamos en un lugar en donde hay movimiento, en donde hay provocaciones. Eso es a nivel de lo que estamos viendo ahora, la práctica de shamatha. Después, en la práctica del altruismo, reducimos nuestra reactividad. Con amor y compasión, las cosas nos provocan menos, nos incitan menos, ¿verdad? No quiere decir que somos más grises, ¿verdad? Seguimos participando, pero ya no nos sacuden, ¿verdad? Esos altibajos o las palabras de los demás.
Y después con la visión, eso es realmente el poder más grande que existe, cuando realmente descubrimos qué es valioso, qué es importante. Cuando tienes eso muy claro, entonces los pequeños logros, reconocimiento y demás, ya no nos afectan, ya no nos amenazan, ya no es un premio válido. Buscamos otro tipo de logros. Ya no es un referente de lo que debe ser, de lo que es bueno. Entonces hay que atacarlo de muchos ángulos y el más, como diríamos, beneficioso a corto plazo y el que produce más estabilidad es mindfulness y vigilancia. Eso es indispensable. Muy bien, entonces encuentra, empezando el próximo lunes, 4 momentos al día, 2 por la mañana, 2 por la tarde, en donde te adueñas del presente y tomas control de ti misma. ¿Es posible alcanzar el Dharma y la iluminación sin rechazar sus propias prácticas? Es decir, ¿hay algún camino de simbiosis o de compenetración de ambas? Muy bien. Y por otra parte, esta misma categoría de personas tienen acceso también a Vipassana o quizá es Samatha su techo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. Pues casi te respondas tú mismo. Creo que estás comprendiendo bien el Dharma. O sea, es importante aprovechar todo lo que ofrece el Dharma. Los tibetanos a través de los siglos han protegido estas enseñanzas y es realmente un tesoro para la humanidad, para practicantes de otras religiones, para practicantes laicos o seculares. Entonces podemos aprovechar el aspecto contemplativo, ¿verdad?, que incluye shamatha y amor bondadoso, y fortalecer nuestra propia práctica, sea judía, cristiana o lo que sea. El único punto delicado es la visión, la filosofía, porque el budismo tiene un planteamiento radicalmente diferente al abrámico, a la presentación teísta, ¿verdad? Entonces la divinidad para el budismo no es independiente de uno, está fuera, dentro, y no es otra cosa que el estado último, ¿verdad? Entonces, aparte de Vipassana, ¿verdad?, todo es posible, podemos aprovechar todo. Entonces, su santidad el Dalai Lama lo divide en 3 partes. Budismo como filosofía, que es de interés ahora, incluso a nivel académico. Budismo como ciencia interna, las técnicas meditativas, el aspecto contemplativo. Y después budismo como religión. Que aquí la palabra en religión incluso queda corta, porque el budismo no es una religión en el sentido del cristianismo, del islam, del judaísmo, ¿verdad? Es un planteamiento muy, muy, muy diferente. Pero hay un aspecto que conlleva simbología, cosmología, rituales y demás. Y tiene como objetivo la iluminación, la perfección. Entonces podemos aprovechar los otros 2 aspectos. Apreciar la filosofía de la interdependencia, que es muy coherente, y también todas las herramientas contemplativas. Es muy, muy compatible, yo creo. Solo nos va a poner en jaque cuando hablemos de la existencia última, ¿verdad? Ahí rompe todos los esquemas la presentación del Buda. Entonces podemos aprovecharlo casi hasta el fin, pero la presentación más sofisticada, más profunda de la filosofía o de la práctica del mantrayana sí requiere, como diríamos, adoptar la visión budista de la realidad. Que cada uno de nosotros
tiene un potencial infinito y que podemos lograr un estado de perfección, de liberación, de realización total, que cada uno de nosotros tenemos ese potencial. Entonces, estuve hablando con algunos amigos recientemente sobre el filósofo Ken Wilber de Estados Unidos, y él presenta como una gama de desarrollo de conciencia. Y, o sea, lo que nosotros interpretamos como presentaciones filosóficas, posturas filosóficas o diferentes tradiciones espirituales, no están en un plano horizontal. Están organizadas en un plano vertical y corresponden a un nivel de conciencia. Entonces, cada una de esas filosofías y tradiciones religiosas son beneficiosas cuando corresponden con la persona, con su nivel de conciencia. Les ayuda a moverse verticalmente y desarrollar vertical. Y algunas tradiciones facilitan un movimiento vertical en una zona del espectro, ¿verdad? Como por ejemplo el catolicismo es muy bueno para llevar a personas del animismo, creer que la divinidad está en la naturaleza, a el Dios unificado, ¿verdad? El único Dios, ¿verdad? Entonces, para hacer ese movimiento vertical es, yo creo que el mejor sistema. Pero después, para ir a la etapa trascendental, a la etapa no dual, tiene menos herramientas. Tiene un aspecto esotérico, también el Islam, el judaísmo tiene una rama esotérica que incluye algo del desarrollo trascendental o no dual, pero no está optimizado para eso. Y el budismo también no está optimizado para ir a atender a personas que tienen una conciencia fundamentalista, ¿verdad? Está diseñado para llevar a personas de la etapa de la mente individual a la no dual. Entonces, las personas que valoran el karma, por ejemplo, van a ser personas que empiezan a detectar la interdependencia entre nuestras acciones y el impacto que tienen en el mundo. Personas que están en una conciencia fundamentalista no pueden apreciar el karma. Le explicamos en mucho detalle y van a decir, destino. Digo, no es destino. Karma es movimientos, energía, toda acción volicional nos impacta. Destino. O sea, en esa mente solo hay esas dos opciones, libre albedrío y destino, y no se pueden reconciliar, ¿verdad? Entonces, eso no es malo. Cada quien necesita una presentación filosófica y herramientas para crecer y madurar. El único problema es cuando caduca, cuando una persona ha superado su sistema, ya no le aporta valor, entonces tiene que transitar a otro sistema. Y esa transición es delicada, crea incertidumbre. Entonces, en algún momento en el futuro haremos esta presentación de los diferentes niveles de conciencia y qué filosofía y práctica está correlacionada. Lo he intentado un par de veces, pero tampoco funciona muy bien, porque solo interesa a un pequeño espectro de esto. La pregunta sería de qué manera afecta el drama que rodea al momento de la muerte. Y si hay alguna manera de ayudar a alguien que ha pasado por esa circunstancia. Es decir, que creo que es algo común, que familiares, etcétera, todo lo que rodea ese momento, pues está bañado de drama. Sí.
Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Muchos amigos me preguntan lo mismo y hemos desarrollado hace algunos años un curso en el centro sobre cómo acompañar a personas en la transición de la muerte. Es un tema delicado. Todo lo que nosotros sabemos y comprendemos queremos compartirlo. Y nos duele que un ser querido se sienta mal. Y es un momento importante porque si crees en la reencarnación, esos últimos momentos de esta vida tienen más peso en determinar la futura vida que todo lo que hemos vivido. Como en la universidad, el examen tiene más peso en determinar esa asignatura que todas las asistencias a las clases y tomar notas. Entonces es muy importante la transición de una vida a la otra y morir en paz, en equilibrio. Pero no funciona como nosotros esperamos, en el sentido que no es el momento para innovar, no es el momento para introducir algo nuevo. Es el momento para resaltar todo lo bueno y positivo que tenemos. Entonces, dependiendo de los recursos de cada quien, tenemos más o menos oportunidades. Entonces, si estamos acompañando a un pariente que es muy devoto, muy religioso, tenemos que recordarle de su fe y ayudarle a tener tranquilidad y paz. Tener un ambiente pacífico, ayudarle a desprenderse de sus posesiones, ayudarse a despedirse de las personas, a cerrar un ciclo. Y nuestra labor es más de acompañamiento. Estamos dispuestos a lo que esa persona necesita. Esa persona marca el ritmo y elige cómo nosotros participamos. Entonces estamos en un segundo plano, como asistentes, ¿verdad? No tirando de, sino de respaldo. Y realmente lo que nos ayuda en la muerte es cómo hayamos vivido. Es difícil hacer un cambio radical en ese momento. Entonces, como dicen los lamas tibetanos, toda nuestra vida es la preparación para la muerte y vamos a disponer de los recursos que desarrollamos en esta vida. Entonces, en general, mi consejo es recordar a esa persona de su mejor versión y tratar de resaltar que traiga a la superficie lo mejor, lo más noble que sepa, la mejor ética, el pensamiento más amoroso, la concepción de la realidad que le da fe para transitar. Eso es lo que hay que resaltar y reducir todos los problemas ordinarios. ¿Quién recibe esta herencia? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién está a mi lado? Todo eso que desaparezca en el fondo y crear un ambiente de armonía, de ternura alrededor. Eso es lo mejor. De todo, paz y equilibrio en ese momento es lo más importante. ¿Cómo comprendemos cuál es la raíz de la felicidad de la que hablábamos antes, que tenemos que volver siempre a esa raíz? En definición, ¿cuál sería esa raíz si no existe un problema? ¿Cuál sería esa raíz si no existe un problema? Claro, porque quieres? hay veces en las que no tenemos problemas, pero realmente nos paramos a pensar y decimos, oye, ¿soy feliz? ¿Cuál es esa felicidad? ¿Cuál es esa raíz? Entonces sí, es muy buena pregunta, porque algunas veces cualificamos como tener una vida de éxito, o sea, el éxito está codificado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y deberíamos estar felices porque
tenemos este logro, este reconocimiento, lo que sea. Y tengo una amiga que conoce a muchos de los emprendedores americanos, todo este nuevo ciclo de desarrollo tecnológico de grandes compañías como Airbnb, Uber, Expedia y demás. Y son personas jóvenes, casi todas son hombres, casi todos ingenieros informáticos, que de repente tienen 30 años y se encuentra que son multimillonarios o pueden lograr vender su compañía a Google o a Meta y son billonarios. Y lograron su sueño. Su proyecto fue un unicornio y lograron éxito. Y de repente se encuentran que no son felices y están sorprendidos. Tengo esta mansión, tengo este logro, tengo este poder, puedo viajar, tengo tiempo y sigo siendo miserable, ¿verdad? Entonces, cualifico, debería estar feliz. Entonces, es una doble frustración. Porque si estás frustrado y no te sientes feliz, a lo mejor tienes la esperanza que si lograras estos millones o si lograras este éxito, hay la esperanza, ¿verdad? Pero cuando lo logras, hay la doble frustración. Sigues necesitado y tienes confirmación que no lo es, ¿verdad? Entonces, la felicidad es lo que mencioné antes, es el bienestar que surge de la eliminación de los 4 velos. La conducta negativa, el conflicto mental, ¿verdad? El desequilibrio mental, el egocentrismo y la ignorancia, la duda, la incertidumbre, la confusión. Pero es una felicidad tan rara que el mundo no la aprecia y la reconoce, porque no la ha vivido. Entonces, si tú estás tranquilo y satisfecho, tus amigos te van a decir, pero mira qué aburrido eres. No puedes estar feliz porque no estás votando, no estás brincando, ¿verdad? Pero la felicidad es el engaño del ego. Es un truco para compensar un hueco, una necesidad falsa, ilusionaria que crea la sombra del ego, una escasez falsa. Pero cuando eliminamos el ego y sus órbitas, ¿verdad? Egocentrismo, el nerviosismo, la mente agitada y el desorden conductual, entonces esa falsa escasez, esa falsa necesidad, ese hueco, ese vacío existencial se evapora y aflorece la realidad de quienes somos. Una satisfacción sostenible, que quiere decir que no está condicionada porque algo sobra o porque algo falta. Estamos completamente libres de apreciar lo que queremos. No sentimos la palanca, la presión. Entonces, si no hay esa libertad de estar libre de los velos, entonces estamos buscando algo que entre en este hueco, algo que llene el vacío existencial, algo que coincida con nuestra necesidad. Y todo sabe a poco. Incluso las cosas más maravillosas del mundo nos aburren con el tiempo, ¿verdad? Ese coche nuevo, ese sitio lindo, esa persona nueva, poco a poco ya no es satisfactorio, ya no nos completa. Pero si tú te sientes libre, satisfecho y estás rodeado de personas que están jugando el juego antiguo, de tratar de encontrar algo, de llenar ese hueco, no te van a poder reconocer, no van a poder identificar la felicidad genuina, la satisfacción genuina, porque se confunde con excitación.
Y si no ven que tus pupilas están dilatadas, este no debe estar bien. Pero eso no es necesariamente así. Entonces, nosotros lo vemos en extremo cuando vemos un drogadicto, ¿verdad? Y entre los drogadictos, ellos dicen, ahora tengo la dosis, ahora tengo las pupilas dilatadas, ahora estoy bien. Y después viene el bajón. Pero nosotros tenemos otro tipo de adicción a samsara, al juego del egocentrismo, a buscar algo, alguien que llene este hueco, que compense por mi ausencia, por mi hueco, por mi necesidad falsa, ilusoria, el vacío existencial. Entonces, las personas que están en el remolino, apostando en el casino de samsara, no van a poder apreciarlo o reconocerlo, ¿verdad? Entonces, si una persona está, como diríamos, muy excitada, imagínate el caso extremo, alguien que está apostando todo en lanzar los dados en el casino, ¿verdad? Y instantáneamente, por magia, mueves esa persona y la sitúas en el bosque, sentado en un pasto, meditando con un grupo de 7 personas, escuchando este sonido, ¿verdad? Escuchando este sentido. Es agonía total, ¿verdad? Porque estaban hace un segundo escuchando las máquinas tragaperras de fondo, una persona gritando, una persona saltando, ¿verdad? Y los dados, taca, 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 o la ruleta, taca, 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 taca. Entonces, de repente, que todo se aquiete, es una tortura, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. Es completa libertad, completa felicidad, completa satisfacción. Solo que el engaño, ¿verdad? La apuesta, el juego, la dependencia, la excitación, crea la ilusión de escasez. ¿Captan esa idea? Y eso tenemos una idea vaga de lo que quiere decir ahora, pero solo lo vamos a poder apreciar si nos damos esa oportunidad. Si salimos del casino, si no apostamos y probamos, ¿verdad? Probamos qué pasa si no rasco esta picazón del ego. A ver, por curiosidad, nada más. Voy a dejar que esta cosquilleo, esta picazón, siga con el tiempo sin atenderla, sin intentar buscar la crema, ¿verdad? Voy a ver lo que pasa si simplemente me mantengo presente, atento, coherente, conectado con la realidad. A ver qué pasa. Y es una maravilla lo que pasa. Descubrimos una nueva forma de ser, una nueva forma de existir, en donde cortamos las dependencias. Y a nivel meditativo se define como soltar la esperanza y el miedo, la puesta en el futuro, que algo va a pasar que te rescata y vives plenamente el presente. Y si viene algo, lo puedes apreciar, pero ya no estás devorándolo, ¿verdad? Tan necesitado para que llene ese hueco. Entonces, las personas que siguen el sistema de la apuesta samsárica no lo van a poder reconocer. Incluso lo van a interpretar como un estado malo, inferior, aburrido, agonía y demás, ¿verdad? Van a decir, pobrecitos, qué desgraciados, meditando aquí en el bosque. ¡Qué manera! ¡Qué existencia más triste! ¡Qué agonía! ¿Verdad?
lo van a ver de esa manera. Y es natural que lo vean de esa manera. Y cuando escuchas eso, eso te debe dar más confianza que estás en el camino correcto. O sea, si una persona que está desequilibrada, apostando su vida en la estimulación, en tratar de lograr un logro externo, te ve a ti como raro, eso es la mejor noticia, ¿verdad? Quiere decir que hay posibilidad que lo estés haciendo bien. Puede ser un loco extremo también, pero hay posibilidad que lo estés haciendo bien. Si ellos te ven como coherente, eso es mala noticia, porque quiere decir que estás jugando el mismo juego, que ellos lo pueden reconocer. Entonces es imposible estar bien, como diríamos, situados en una sociedad tóxica. De alguna manera tenemos que ser una oveja negra. Si no, quiere decir que estamos jugando las mismas leyes, respetando las mismas normas. No quiere decir que a propósito tienes que ser raro, que a propósito tienes que ser una oveja negra, sino que en la medida que nos refinamos, las personas nos van a ver como raros. Y las personas refinadas nos van a ver bien. Eso es natural. ¿Tiene sentido?